Hola, vamos a estudiar un concepto importante referido a conjuntos de vectores de un espacio vectorial. Es el concepto de dependencia e independencia lineal. Un conjunto de vectores de un espacio vectorial B, en donde uno de los vectores se escribe como combinación lineal de los otros, se dice un conjunto linealmente dependiente, o bien que los vectores son linealmente dependientes. Caso contrario, se dirá que los vectores son linealmente independientes. Cuando un vector es combinación lineal de los vectores b1, bn, el conjunto formado por los vectores b, b1, b2, bn es un conjunto linealmente dependiente. Vemos a continuación qué sucede con los vectores u, v y w en el plano. Cuando en un conjunto hay dos vectores que son múltiplos, ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Observemos qué ocurre con los vectores v y w en el gráfico. Puede ocurrir que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente sin necesidad de que uno de ellos sea múltiplo de otros. Por ejemplo, vemos en R3 tres vectores, uno de ellos es la suma de los otros dos. En ese caso, este conjunto es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Un conjunto que contiene el vector nulo siempre es linealmente dependiente, porque el vector nulo se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores, poniendo por ejemplo todos los escalares iguales a 0. El vector nulo se puede escribir como combinación lineal de k vectores dados arbitrarios, tomando todos los escalares iguales a 0. A esta combinación lineal se la llama combinación lineal trivial y siempre es posible, dados k vectores, escribir al vector nulo de esta forma. Pero en algunos casos, y dependiendo cómo sea ese conjunto de vectores, se puede hallar una combinación lineal de ellos que nos dé el vector nulo con algún escalar no nulo. Estas combinaciones se llaman combinaciones no triviales. En el ejemplo siguiente vemos que un conjunto de vectores b1, b2, b3, donde b1 se puede escribir como la suma de b2 y b3, es decir, ese conjunto de vectores formado por b1, b2 y b3 es linealmente dependiente y a partir de esta igualdad podemos obtener al vector nulo escrito como combinación lineal de estos tres vectores. Los escalares acá son 1, menos 1 y menos 1 y por lo tanto, como hay alguno que no es 0, esta combinación es no trivial. Vamos a ver a continuación un teorema que nos va a permitir analizar de manera más práctica si un conjunto de vectores es linealmente dependiente. La condición necesaria y suficiente para determinar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente es que se puede escribir al vector nulo como combinación lineal no trivial de esos vectores. En efecto, en el ejemplo anterior vimos que los vectores eran linealmente dependientes, había uno de ellos que se podía escribir como combinación lineal de los otros y a partir de esa combinación lineal se pudo hallar una combinación lineal no trivial del vector nulo. Recíprocamente, si el vector nulo se pudiera escribir como combinación lineal no trivial de esos vectores, aquel vector que estuviera multiplicado por un escalar distinto de 0 se podría escribir como combinación lineal de los otros. Es decir, que un conjunto de vectores es linealmente dependiente si, solo si, podemos encontrar
escribir al vector nulo como combinación lineal no trivial de esos vectores. Un sistema homogéneo siempre tiene solución. Es compatible. Puede ser compatible determinado, la solución es única, o compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones. Si la solución es única, la combinación lineal es trivial. Si tiene infinitas soluciones, la combinación lineal es no trivial. Si la combinación lineal es trivial, el sistema es linealmente independiente. Si la combinación lineal es no trivial, el sistema es linealmente dependiente. En el ejemplo vamos a analizar si los vectores B1 o B2 son un conjunto de vectores linealmente dependientes o no. Para ello escribimos al vector nulo como combinación lineal de los dos vectores. De esta combinación lineal surgen dos ecuaciones. La primera, teniendo en cuenta las primeras coordenadas, es la ecuación A más 2B igual a 0. La segunda ecuación, mirando las segundas coordenadas, es menos A más 3B igual a 0. La matriz de ese sistema es la matriz que vemos en la pantalla. Como el sistema es homogéneo, siempre va a tener solución. Puede que tenga una única solución y en este caso los vectores serán linealmente independientes, o si existieran más de una solución, los vectores serán linealmente dependientes. Analizamos la situación de estos dos vectores, escalonando la matriz, le sumamos a la segunda fila la primera y vemos que la única solución es la trivial, o sea que los escalares A y B tienen que ser necesariamente 0. Por lo tanto, los vectores B1 y B2 son vectores linealmente independientes. Hacemos lo mismo con los vectores 1 menos 1 y 2 menos 2. Escribimos al vector nulo como combinación lineal de esos dos vectores. Cuando armamos el sistema de ecuaciones, la matriz del sistema, vemos que una fila es múltiplo de la otra y por lo tanto el sistema tiene infinitas soluciones. Es decir, que estos vectores son linealmente dependientes. En el siguiente gráfico se ilustra la situación anterior. Los vectores B1 y B2 del primer conjunto que vemos en la imagen que está del lado izquierdo son vectores linealmente independientes. Podemos interpretar, cuando son dos vectores, esta relación en términos de estos vectores son vectores que no son paralelos. En cambio, en el segundo caso, los vectores 1 menos 1 y 2 menos 2 son vectores paralelos. Son uno múltiplo del otro y por lo tanto son vectores linealmente dependientes. A continuación veremos algunos ejemplos y consecuencias del teorema anterior. Un conjunto unitario formado por un único vector no nulo es un conjunto linealmente independiente. En efecto, basta considerar que un escalar por un vector es 0 si solo si el escalar es 0 o el vector es 0. Como en este caso el vector es distinto de 0, entonces la única combinación es la trivial, o sea, el escalar tiene que ser igual a 0. Por otro lado, el conjunto formado por el vector nulo es un conjunto linealmente dependiente. Basta pensar que el vector nulo se puede escribir como 1 por el vector nulo. Para determinar si un conjunto de vectores es linealmente independiente, es necesario y suficiente probar que la única manera de escribir al vector nulo como combinación lineal de ellos es la combinación lineal trivial, es decir, la combinación donde todos los escalares son 0. En el último ejemplo vemos los vectores estándar de Rn, los vectores E sub 1, E sub n. Este conjunto de vectores es un conjunto linealmente independiente. Si consideramos una combinación lineal de ellos y lo igualamos al vector nulo, las coordenadas de esta combinación lineal van a coincidir con los escalares que intervienen en la combinación y por lo tanto tendrán que ser todas 0. Por lo tanto, al ser
la única manera de escribir el vector nulo como combinación lineal de ellos, la trivial, los vectores resultan linealmente independientes. Cuando en un conjunto de vectores de Rn hay una cantidad de vectores mayor que n, este conjunto resulta linealmente dependiente. En el ejemplo vemos los vectores A, B, C y D, son 4 vectores de R3. Cuando se escribe al vector nulo como combinación lineal de estos 4 vectores, nos aparece un sistema de ecuaciones que va a tener 3 ecuaciones, porque estamos en R3 y hay 3 coordenadas, y 4 incógnitas, porque son 4 los escalares que van a multiplicar a cada uno de los vectores que intervienen en la combinación lineal. Es un sistema de ecuaciones homogéneo porque estamos escribiendo el vector nulo y por lo tanto, como la cantidad de incógnitas es mayor que la cantidad de ecuaciones, este sistema siempre va a tener infinitas soluciones. Es decir, que estos vectores van a ser linealmente dependientes. Vemos en el ejemplo que el vector B se puede escribir como 2 por A menos C más 0 por D. Por lo tanto, ese conjunto es linealmente dependiente. En el gráfico vemos cómo el vector B se puede escribir como combinación lineal de los vectores A, C y D. Cuando se trata de n vectores en Rn, para analizar la dependencia lineal, podemos analizar el determinante de la matriz formada por las coordenadas de estos vectores. Los vectores serán linealmente dependientes si y solo si este determinante es 0. En el ejemplo vemos 3 vectores en R3. El determinante de la matriz formada por las componentes de esos vectores es igual a 0, por lo tanto estos vectores son linealmente dependientes. En efecto vemos que el vector B se puede escribir como A más C. En el gráfico vemos cómo el vector B se puede escribir como A más C. En el siguiente teorema vamos a interpretar en términos geométricos qué significa que 3 vectores sean linealmente dependientes. Vimos que para 2 vectores decir que son linealmente dependientes lo podemos interpretar geométricamente diciendo que están en una misma recta. En efecto, uno tiene que ser múltiplo del otro. Cuando se trata de 3 vectores linealmente dependientes, al ser uno combinación lineal de los otros, podemos decir que esos 3 vectores están contenidos en un mismo plano, o bien que son coplanares. En el ejemplo podemos ver los vectores A, B y C. C es la suma de A y B y vemos que el plano que contiene a A y a B también contiene al vector C. Por lo tanto, estos vectores son coplanares, es decir, son vectores linealmente dependientes.
Por último, veremos un teorema que nos asegura que si una matriz cuadrada tiene determinante igual a 0, hay una fila de esa matriz que es combinación lineal de las otras. Esto mismo ocurre con las columnas. Recordemos que el determinante de una matriz y el de su traspuesta coinciden y que la traspuesta de una matriz tiene como filas lo que para la matriz original eran las columnas. En el ejemplo A vemos una matriz que tiene determinante igual a 0. Podemos ver que la fila 4 es una combinación lineal de las 3 primeras filas. ¿Cómo podemos hacer para determinar si un conjunto de K vectores de Rn es linealmente dependiente o independiente? Si tenemos un único vector, si ese vector es distinto del vector nulo, es linealmente independiente. En cambio, el vector nulo es linealmente dependiente. Si K es igual a 2, es decir, tenemos dos vectores, si los vectores son paralelos, son linealmente dependientes. Si los vectores no son paralelos, son linealmente independientes. Si K es igual a 3, tres vectores son linealmente dependientes si y solo si son coplanares. Si no son coplanares, son linealmente independientes. En un caso particular de K igual a 3, si son tres vectores de R3, si el determinante de las componentes es 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Si el determinante es distinto de 0, los tres vectores son linealmente independientes. En general, podemos analizar la linealidad de un conjunto de K vectores de Rn según sea K igual, mayor o menor que n. Si K es igual a n, si el determinante de la matriz de las componentes es 0, los vectores son linealmente dependientes. Si el determinante es distinto de 0, los vectores son linealmente independientes. Si K es menor que n, se analiza el sistema de ecuaciones que se obtiene con la combinación lineal de los vectores igualada al vector nulo, y ese sistema es homogéneo, tiene solución. Si tiene infinitas soluciones, la combinación lineal es no trivial y los vectores son linealmente dependientes. Si tiene una única solución, la combinación lineal es trivial y los vectores son linealmente independientes. Y si K es mayor que n, los vectores son linealmente dependientes.